Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias a usted por estar con nosotros, muy pendiente de nuestra señal. Un placer enorme saludarle, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con las señales de canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Estamos en Facebook, estamos en nuestra aplicación Megavisión Go, también para que usted pueda tener de primera mano nuestra señal y pueda participar con sus opiniones, sus comentarios a través de nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio. Hágalo, nos interesa conocer con ustedes cuál es desde luego la opinión con relación a los temas que tratamos acá en nuestra plataforma de opinión periodística. Esta mañana me acompañan dos médicos especialistas que nos van a comentar precisamente aspectos que tienen que ver con la realidad del sistema de salud nacional y especialmente en unas áreas que tienen que ver con la aplicación de la ley especial para regular las actividades de los internos, estudiantes en año social y médicos residentes, que por cierto en enero de este año fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 70 votos. Ese es un punto que vamos a tratar y vamos a además a conocer la opinión de este otro caso que el día de ayer con médicos del Colegio Médico tuvimos precisamente con relación al tema de el salario y el pago o las designaciones que tienen médicos cubanos con relación a operaciones de los ojos. Así es que vamos a hacer un diagnóstico muy importante del sistema de salud de nuestro país. Quiero saludar precisamente a la doctora Mireya Schonemer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un gran gusto estar aquí esta mañana con todos ustedes. Usted es presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador, ¿no? Sí, estoy liderando actualmente la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador, que ya tiene 67 años de existencia y agrupa a todas las mujeres que han alcanzado un título universitario en nuestro país para velar por su superación integral, así como por los derechos de las mujeres y participar en todos los debates y las necesidades que tiene la sociedad para alcanzar una vida en paz. Ok, interesante. También me acompaña el doctor Eduardo Wolans. Él es coautor de la propuesta de esta ley especial para la regulación de las prácticas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, así se le llama. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a usted, Ernesto, y a todos los televidentes. Bueno, vamos a, desde luego, como lo mencionaba, a conocer quizás de primera mano cuál es el diagnóstico o el punto de partida por el cual podemos hablar de este tema y de esta ley que la coloco en ese contexto de la discusión que hay con relación a la presencia de médicos cubanos en nuestro país. Gracias, Ernesto. Es un gran gusto, en nombre de la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador, poder contarle al pueblo salvadoreño que esta ley surgió como iniciativa de nosotras, las mujeres en AMUS, deseosas de satisfacer las necesidades de salud que tienen las mujeres. Como que todos sabemos que el 80% de los hogares en nuestro país están lideradas por las féminas. Y la mujer es la que lleva la mayor responsabilidad en el tema de la salud de la familia. Hicimos un análisis profundo de la situación y nos dimos cuenta que tenemos un sistema nacional de salud ineficiente e ineficaz y que una de las situaciones más antiguas que reunían problemas era el hecho de que mucha de la atención médica en los hospitales y en unidades de salud en el interior de nuestro país está siendo llevada a cabo en una forma exagerada por estudiantes de medicina. Llámese estos internos, estudiantes en año social o residentes. Estas personas son recargadas de trabajo, del trabajo asistencial, tienen que cumplir horarios excesivos que los agota, que no les impide cumplir con sus obligaciones en relación a la educación y por lo tanto no logran
llenar todos los requisitos educativos y tener los tiempos para estudiar, teniendo al final un grupo que se gradúa con no todas las competencias, habilidades y destrezas necesarias. Aparte de eso, que a estas personas se les violentan los derechos humanos también a la salud y sus derechos laborales, ya que se les imponen horarios de trabajo que no les permiten sus horas de sueño adecuadas, alimentación, etcétera. Y a la larga, lo más duro de esta situación es que se han violentado y se están violentando el derecho constitucional, el derecho humano a la salud de la población, mujeres y hombres incluidos, ya que están siendo atendidos por personas agotadas, estresadas, que no tienen las competencias para lograr dar una atención eficiente y eficaz, y de tal manera que por eso vemos los numerosos casos de errores médicos, las tardanzas en las consultas, y una serie de problemáticas que se habla y se ha hablado por años y décadas y que no se resuelve. A raíz de eso, la asociación tomó la iniciativa, encargó a mi persona crear la propuesta, pedí la colaboración del doctor Wolans y diseñamos una propuesta que llevamos a la asamblea, le pedimos la iniciativa de ley a un diputado, él la presentó a la Comisión de Salud. Y se aprueba la ley. Y se aprueba la ley. La ley regula las prácticas clínicas de los estudiantes. Ese es un punto que también, bueno, que lo acotamos de manera muy puntual. A ver, doctor, ¿cuál es su impresión también, quizás hilvanando este tema y sobre todo el que tiene que ver con el ejercicio y de las investigaciones que se están haciendo con relación a esta operación Milagro en el país? Bueno, cuando hablamos de casos puntuales como la operación Milagro, no hacemos más que traer al contexto una situación donde unimos tres aspectos básicos. Uno, la necesidad del pueblo de atención a sus problemas de enfermedades, porque estos no son problemas de salud, son de enfermedades. Y el Estado está obligado a proveer esa asistencia. Entonces, si existe la necesidad y el Estado tiene la obligación y los recursos económicos para suplir esa necesidad o para atender esa necesidad, viene la pregunta: ¿tenemos nosotros en el país los médicos especialistas en número y competencias suficientes para atender a estos pacientes y que se puedan cubrir sus honorarios con los recursos existentes? Si la respuesta es sí, como en cualquier país, la tendencia debe de ser: démosle prioridad a nuestros compatriotas, antes de traer extranjeros. Ahora, si no tenemos suficientes médicos o no hay especialistas en la materia y no se puede cubrir con los recursos existentes económicos de parte del Estado, no podemos olvidar que lo primero es el derecho constitucional, y aquí lo digo como abogado, el derecho constitucional de toda persona humana que está en nuestro territorio a recibir atención médica ante problemas de salud. Entonces la pregunta a responderse es: ¿tenemos los recursos humanos calificados? Y si los tenemos, ¿por qué no se está haciendo uso de ellos? ¿Por qué no los contratamos o por qué no los ocupamos? ¿O por qué no los ocupamos? Esa sería la pregunta clave. Ayer, a propósito, con relación a este tema, conversaba con el vicepresidente del Colegio Médico y también el presidente de la Junta de Vigilancia Médica, y me decían que cuando se habla del tema de salario, la pregunta que surge en este contexto es: ¿cómo es posible que a gente que se supone viene en su calidad de cooperación, es decir, bajo esa figura, entran en ese convenio, y teniendo acá estudiantes que a lo mejor con la especialidad en el área de los ojos, no se les reconoce cuando entran a hacer esos periodos de residencia, como es el punto que creo que ya lo vamos a hilvanar con relación al tema que están hablando, que ustedes promueven sí, con esta ley? Definitivamente, o sea, eso parece recordarnos aquello de casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto, sí. Y que definitivamente, y aquí engancha esa situación con el tema específico de esta ley,
porque estamos hablando que a estos cooperantes que han desarrollado una actividad que hay que reconocerla. Claro, la Operación Milagro ha hecho ha hecho una obra, ha hecho una obra interesante. Yo ayer, lástima que no tengo acá los datos, pero sí, ya viendo en números, el aporte que han dejado es muy interesante. Digo, en el sentido de operaciones, de beneficio, no solo en la parte numérica, sino que de atención a las personas. Exactamente, o sea, nadie va a desconocer los hechos. Ahora, el tema es que no viene esta gente a título gratuito, sino que recibe emolumentos, y no solo como un salario, sino también como prestaciones de vivienda, transporte, alimentación, boleto aéreo para ir y venir a su país de origen, y un mes de vacaciones al año. Entonces, lo cual no estamos en contra. Yo, en lo personal, no apoyo ningún tipo de trabajo esclavo. Y ese es el problema por el otro lado, que vemos a estudiantes, residentes, a médicos en año social, que si no logran plaza, deberán prestar sus servicios gratuitamente si se quieren graduar. Si no se quieren graduar, pues entonces que se vayan, y eso no es posible, porque ahí está la comparación de lo que estamos hablando con el ejemplo de esta discusión que se ha generado, que entendería yo, y decía el presidente electo Nayib Bukele, debería de no estarse politizando esta situación. Totalmente de acuerdo. ¿Ah? Sí. O sea, aquí hay un matiz más político con la discusión de los cubanos que ver una realidad cuando se tienen los marcos regulatorios como esta ley que recién se aprobó para beneficiar las prácticas clínicas de estudiantes. Ciertamente. Y creo que el presidente tiene toda la razón. Si yo soy Estado, debo de velar porque mi población reciba los servicios que debe de tener por ley y por derechos humanos. Pero debo ponderar también quiénes son las personas que van a brindar esos servicios en base a los recursos que yo tengo. Ahora, si me dicen a mí que los colegas nacionales especialistas en oftalmología no quieren prestar los servicios, que dudo mucho que sea la situación, pues entonces no tengo más alternativa como aparato estatal que recurrir a otros especialistas extranjeros. Pero si mis connacionales están en la disposición de apegarse a los recursos existentes y atender a la población, cosa que se ha venido haciendo, si no ya todos creo que estaríamos ciegos, entonces pues le doy preferencia a mis connacionales. Pero el presidente inclusive lo decía, el presidente electo, que él pensaba ampliarlo contratando médicos salvadoreños. De hecho, ahí está, lo podemos ver, productor, ahí está. A partir de junio, dice, se restablecerá e incrementará el programa Misión Milagros, doctora. Sí, así dice el presidente. Y es que definitivamente no debió nunca haberse politizado este tema, pero parece que en nuestro país eso es bien frecuente. Actualmente, con esta ley que promovió la Asociación de Mujeres Universitarias, tenemos dos situaciones graves, ¿verdad? Y que son de origen político. Uno, que se emitió una ley el 9 de enero del 2019 muy distante de la propuesta que la asociación había presentado ante la Comisión de Salud. Y lo segundo es que a pesar de que tenemos una ley, como es ley, sea como sea que esté diseñada, es nuestra obligación como ciudadanos conocerla y cumplirla, no se quiere acatar por las autoridades superiores de los hospitales públicos. O sea, están desconociendo la ley y se están haciendo indiferentes o no sé qué término utilizar, pero no la quieren cumplir. Entonces, las bondades que podría tener esta ley como un inicio para retomar este tema y hacer un cambio, no se están aplicando. Usted le escribe una carta reciente que la publica el periódico El Diario de Hoy, entre muchos artículos que escribe, a la ministra de Salud, carta abierta a la ministra de Salud, y le dice
que con base a los artículos 18 de la Constitución, y hace referencia precisamente al tema del cumplimiento de esta ley, que se investigue sobre que en los hospitales públicos los estudiantes internos de medicina no se les está permitiendo gozar de los beneficios de la ley. Sí. Por ejemplo, si usted ve en el artículo 15 de la ley, los turnos quedaron ya estipulados para, en el caso de los estudiantes internos de medicina, que son los que están en 6º año de la carrera, tienen que hacerlos cada 5 días. En algunos hospitales siguen haciéndolos cada 3 días y en otros cada 4, pero cada 5 no se está poniendo en efectiva esta disposición. Entonces, este es un caso. Aparte de eso, quejas de diferente naturaleza que son muy fáciles de comprobar, y espero que aquí alguien de la Fiscalía nos esté viendo para poder tomar un papel en esta situación. Como por ejemplo en el hospital de maternidad hay internos que se les exige presentarse a las 4:30 de la mañana para comenzar a hacer sus labores. También la ley nos dice que los internos solo pueden laborar 10 horas al día. Una situación que con horarios desde las 4:30 de la mañana pues va a ser bien difícil que cumplan, a menos que los estén sacando antes, lo que no es así. En otros hospitales se está planificando realizar una carta donde firmen los internos que renuncian a todos los derechos que establece la ley, ¿verdad? Algo inaudito, y definitivamente en lo personal considero de que muchos de los errores humanos, especialmente en los funcionarios públicos de la actualidad, se debe al desconocimiento, ¿verdad? Son personas que no están preparadas jurídicamente para ejercer estos cargos y puede ser que por eso cometan esos errores. Espero que ojalá que ahorita en este programa nos estén viendo para que se den cuenta de la situación y lo grave que esto puede llegar a ser, porque pueden caer incluso en delitos. Esta ley que ustedes promueven, doctor Wohlan, de alguna manera representa como la esperanza para muchos estudiantes ya en su calidad de entrar al tema del residentado, y sobre todo también de aquellos que en algún momento no cuentan, como usted decía, con ese incentivo que debería de tener para poder desarrollar bien su carrera. Hace poco, en una denuncia pública que se hizo en las redes sociales, voy a asumir que es un caso verídico, sobre un doctor en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, ¿verdad? Que llegó un paciente con su madre que estaba delicada de salud, pero que le decían que no estaba y al final estaba durmiendo adentro. Y él decía, bueno, es que he estado en turnos, he estado en dobles turnos, dice, y por esa razón me quedé dormido. De alguna manera, ahí hay algo también que tiene que ver con todos estos procesos, ¿cierto? Definitivamente. Una de las cosas que se maneja en la política nacional de salud es que se pretende que haya calidad y calidez. Si nos vamos a la parte de la calidez, es esa convicción y ese contacto, esa relación del médico-paciente. Pero, ¿cómo vamos a esperar esa calidez cuando un individuo está después de 33 horas de trabajo continuo y que es una mezcla de trabajo físico e intelectual cargado de estrés? Indiscutiblemente, si nosotros pretendemos salir del subdesarrollo, tenemos que mirar lo que hacen los países desarrollados, donde este tipo de prácticas quedaron anuladas y olvidadas hace décadas. Está demostrado por estudios que cualquier persona con un desvelo de más de 24 horas empieza a tener problemas en sus capacidades de concentración, en su capacidad de enfoque y en su actitud y conducta. Empieza a tender inclusive a la psicotización. Entonces estamos hablándole a la población que tiene derecho a calidez y a calidad, y le estamos dando personal de atención desgastado, maltratado, y como dice hoy ese síndrome del trabajador quemado en claro. español,
que ya no da más. Y ahí vemos casos como aquel del hospital del Seguro Social de la pierna equivocada, ¿verdad? Con un médico residente que tenía ya 33 horas corridas de estar trabajando y operando. Entonces, esto no es válido. Y en la ley que salió emitida, habla, y lo dice en el artículo 15, en su inciso primero, para los estudiantes internos que van a desarrollar prácticas clínicas, dice que tendrán una jornada máxima de 10 horas diarias. Nuestra Constitución en su artículo 36 dice que las jornadas diurnas son 8 y la semana 44, 80 horas semanales. O sea, por favor, esto no fue el espíritu que nosotros pusimos. Creo que los señores diputados que lo aprobaron no se dieron cuenta lo que los asesores que lo redactaron estaban poniendo, porque esto es inconstitucional. Y esto incluye turnos nocturnos, días festivos, fines de semana, pero sí lo ponen que es cada 5 días. Y el Hospital San Rafael, hoy que lo menciona usted, es uno de los que más recibimos nosotros quejas de estudiantes, de padres de familia, de pacientes, de médicos, de que no se quiere acatar las disposiciones. Entonces volvemos al tema también del estímulo. ¿Y qué pasa cuando además el estímulo económico ni siquiera va por cerca del esfuerzo enorme? El interno, el residente, no recibe remuneración especial por trabajar de noche. Es lo mismo, trabaje 24, 33 horas o más. Y además de eso, agreguémosle la práctica ilegal de la restricción de la libertad personal cuando se ponen castigos que en la vida médica, en el caló médico, lo llamamos samingos, que es castigar a un individuo con la privación de libertad, óigase bien, y esto es un delito penal, que quiere decir que va a entrar a trabajar el viernes y va a salir de trabajar el lunes. En la noche. Pero si le dan de 3 días los turnos, va a salir hasta el martes hasta en la tarde. Entonces, ¿hay casos como esos? Siempre ha habido casos. Todos los médicos los hemos sufrido. Sí. Es increíble, ¿no? Sí, es o sea, increíble. castigos físicos, esos son castigos físicos y que violan nuestro código penal. Ahí está eso. Es contraproducente, incluso cuando sobrecarga, bueno, con los trabajos que nosotros tenemos, no digamos para un médico, ¿qué significa tener una sobrecarga de esa naturaleza, no? Sí, y recuerde que supuestamente están en un proceso educativo, están estudiando, están haciendo exámenes cada 2 semanas, presentando un examen importantísimo a las 10 semanas que le va porque es un proceso de enseñanza y aprendizaje técnico el que ellos están experimentando. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde hace muchas décadas? Creo que de los años 60, por lo que hemos revisado, es que son sacadores de trabajo. Ellos no tienen oportunidad la mayoría de veces ni siquiera de ir a las clases magistrales, difícilmente les dan permiso. Primero es el trabajo, después vaya. Y eso es lo que pretendíamos con la ley, con nuestra propuesta de ley en AMUS, que se cumplieran las 8 horas laborales, o sea, que fuéramos respetuosos de la Constitución ya en este país, en este tema de salud, que solo fueran 44 horas a la semana, como dice la Constitución, que se quitaran los castigos. Y tenemos un artículo 27 en la Constitución que prohíbe los castigos infamantes, porque estos son castigos infamantes, son degradatorios, ¿verdad? Imagínense que usted entra a las 6 de la mañana, porque no comienzan a las 7, la mayoría comienzan a las 6 de la mañana poniendo indicaciones y va a salir hasta el lunes siguiente a las 5 de la tarde. Y si usted le cayó mal a un jefe superior, le puede poner un castigo hasta de 1 semana. Se ha visto y hemos vivido nosotros, por ejemplo, aquí mi esposo ha vivido la situación, lo vivió en el internado, que tuvo una discusión por un diagnóstico con su jefe de residentes y lo castigó completamente 1 semana sin parar. Y en muchas situaciones de esta, los jefes dejan la consigna en la noche: no vayas a dejar que los castigados se vayan a dormir. Tenémelos aunque sea ahí parados viendo. O sea, es
a la larga, si lo vemos desde otro punto de vista, una cultura destructiva, un proceso destructivo que no abona para nada. Y por eso después, Ernesto, no nos extrañe que los médicos estén tratando mal a los pacientes. Si usted ha sido maltratado, es el círculo del abuso. El abusado se va a convertir en abusador. Y eso es lo que tenemos en este país. Y eso es lo que pretendió la AMUS. Cortar con esto, acabar con esto. Lamentablemente no lo pudimos lograr con esta ley, porque si usted se da cuenta, el artículo 15 dice 10 horas, contrario, deben ser 8, 80 horas semanales, y esto es de la risa. O sea, la normativa establece que la jornada de los estudiantes no deben ser de más de 10 horas de turno. ¿Pero por qué si la Constitución y el Código Laboral dice 8? Pero eso se puede normar. Pueden ustedes hacer nuevamente una petición como promotores que han sido de la ley para que se haga una modificación a ese artículo. Así el punto es que se cumpla, ¿no? Sí. Exactamente. Ese es el tema, que se cumpla en los hospitales. Claro. Que el ministerio haga valer esta situación para evitar que se esté cometiendo, digamos, como estas aberraciones, ¿no? Así es. O violaciones de la ley como tal. Y fíjese que esa parte es importante porque muchas veces, y este es un llamado a mis colegas, que por desconocimiento de lo que implica el respeto a la ley, creen los funcionarios de los hospitales que llegue el hospital, el directorio y los jefes de servicio son un paso antes de llegar a Dios Todopoderoso y que están por encima de las leyes. Hemos tenido denuncias de médicos de hospitales, como en el caso, y no estoy haciendo una acusación directa, estoy diciendo de las denuncias recibidas, de casos como el hospital neumológico, donde el director ha dicho que ha decidido no cumplir con la ley, que no la va a poner en función. O como en el Hospital San Rafael, que son múltiples las denuncias de que no quieren acatar los días y que están poniendo una serie de excusas, como que hay que formar, de acuerdo a la ley, un consejo, que hasta que no se forme ese consejo no la van a cumplir. Yo en este sentido hago y aprovecho este programa tan visto para hacer un llamado a los colegas que están en los puestos hospitalarios a que cambien su actitud, porque los actos arbitrarios, la desobediencia a las leyes están penadas para los funcionarios públicos, para todos los que son servidores públicos, ya sea funcionarios o empleados, agentes de autoridad, que lleven a cabo actos arbitrarios o que desobedezcan la ley. Lo pueden ver en el artículo 230, 231 de nuestro Código Penal. Eso está penalizado con cárcel. Y la Fiscalía opera de oficio. Es decir, si están viendo este programa, la Fiscalía debe de ir a investigar, y si lo comprueba, deberán de pagar los culpables, porque ya no podemos seguir en un estado de impunidad. Aquí no hay nadie que esté sobre la ley, y la ley se ha hecho, y aunque esta esté imperfecta, nosotros podemos y vamos a acudir a las instancias para ver que se reforme, pero mientras tanto los funcionarios públicos tienen que cumplirla. A ver, y esa es la obligación. Es interesante. ¿Qué población hay más o menos de estudiantes bajo este régimen, doctor? Como usted sabe, de primero a cuarto año, los estudiantes de medicina son llamados así, estudiantes de medicina. Ya en quinto año comienza, o un poco antes, comienza el externado. A ellos no lo vamos a tomar en cuenta porque están en otra situación. En el internado es lo que nos interesa, luego el año social y los residentes. Haciendo un cálculo somero, calculo yo que anda por una cantidad de unos 100 estudiantes. Ok. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, bueno, ¿esto es producto de qué? ¿De un sistema de salud que necesita de una cirugía mayor? De una operación milagro. De una operación milagro. Sí. Vamos a ver, hilvanando un poco estos elementos, pregunta alguien acá,
¿No creen ustedes que también, si son especialistas los cubanos en el área de ojos, no deberían haber estudiantes o permitirse que estudiantes también en calidad de residentes o buscando especialidad participen en esta Operación Milagro? ¿No? Una pregunta válida, ¿no? Pero hablemos también de este otro elemento cuando regresen. Son las 7:01. Gracias por estar con nosotros. A usted que desde luego también tiene preguntas, hágala llegar a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. A propósito, les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio hoy a las 6 de la tarde nuestro debate político semanal, como siempre, para el abordaje de los temas que están sobre la agenda de país. No se lo pierda, a las 6 de la tarde. Estarán con nosotros, como siempre, Julio Valdivieso, estará Carlos Araujo y estará también Ulises del Dios Guzmán. Ahí está. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Hablando de la Operación Milagro, en este caso yo creo que más que de una cirugía es que el sistema de salud merece también tener un sistema que esté acorde a los nuevos tiempos. ¿Cómo y cuál es el estado actual y qué es lo desafiante para el nuevo gobierno, doctor? Actualmente tenemos largas filas de personas solicitando asistencia médica, tiempos de espera prolongados en las consultas, en diferentes instancias, no solo en el sistema público, sino inclusive en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sino ahí tenemos el caso donde una paciente le dieron una cita para una cirugía oftalmológica para un año después y tuvo que intervenir el mismo director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tenemos también el problema de que el 70% de la asistencia primaria en salud está en manos de personal en formación de todas las áreas, no solo médicos, también odontólogos, enfermeras, laboratoristas, técnicos de todo tipo. Entonces, necesitamos que de la parte asistencial se haga una recomposición. Y no hemos hablado para nada todavía del tema salud, porque salud es completo estado de bienestar físico, mental, social, y la OPS agregó medioambiental. Y eso se hace a un lado, y ahí aumentan las obligaciones del Estado, porque estamos hablando de que el individuo, lo más importante es que no se enferme, porque si no se convierte en una violación a su derecho. ¿Hemos avanzado en esa materia? No. Sobre todo por los enfoques con los cuales estos dos últimos gobiernos, que bajo la lógica de apoyar fuertemente la base social, especialmente en el tema de salud, su política ha cambiado cuando se habla de reforma del sistema de salud, etcétera, etcétera, doctor. Se habla de reforma, pero reforma no ha habido. Han habido chispazos. Hay escasez de medicina, médicos como ya lo estamos hablando, de la parte de recibir salarios muy bajos, una sobrecarga laboral. Hay médicos que no quieren estar dentro del sistema nacional, digamos, por el tema de los salarios, la sobrecarga y, en fin, por eso yo le pregunto a ustedes, que sé que son, aparte de promotores de este esquema de reconocimiento a favor de los estudiantes, pero también de contar con un diagnóstico de cómo está la salud en el país. Fíjese que el diagnóstico es bien fácil. Basémonos en la definición de salud que da la OMS. Estado completo de bienestar, o sea, estar bien significa bienestar. Físico, lo tenemos.
Cada vez tenemos más enfermedades infecciosas, a pesar de todos los medicamentos que pudieran tener, enfermedades degenerativas o no transmisibles. Luego viene estado mental. ¿Cómo estamos en la situación mental la población? Agresiva, violenta, destructiva. Social, ¿cómo están nuestras relaciones sociales? ¿Cómo nos llevamos entre todos en este país? ¿Nos llevamos bien, nos llevamos mal, nos maltratamos, nos atacamos? ¿Cómo se trata la salud mental, no? Pero cuando dice sociales, ¿cómo son nuestras relaciones entre los humanos? Y ambiental, Ernesto, va viendo usted, sale a la calle, basura, 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 los árboles sin agua, destruidos, evitando la relación y el proceso CO2, oxígeno, lleno de rótulos, cables, el ruido. ¿Estamos bien ambientalmente? Así que en lo personal me voy a atrever a decir que nuestro sistema de salud, en relación al concepto de salud, está sumamente deteriorado. Sumamente deteriorado, y esto es grave, y considero también que este es un tema cultural y educativo más que todo en nuestros gobernantes, porque no le han dado la importancia a la salud. Lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión, y el ejemplo de eso es que para que se dé un aumento en el presupuesto cada año para salud ha sido muy difícil. Hasta hace poco se le dio un pequeño porcentaje de más, ¿verdad? Jamás están en realidad pensando en darle más a salud. Cuando hablan de salud solo hablan de medicinas y de hospitales, y la salud ya vimos que es otras cosas. Son nuestras calles, lo que sale usted a ver cuando sale a la calle, son nuestras relaciones, la salud mental que usted dice. Así que creo que sí nos falta muchísimo que andar. Partamos de un equilibrio en el análisis del tema de salud, doctor Walland. ¿Hay algo que resaltar, que destacar en el sistema? ¿Positivo o negativo? En ambos lados. En ambos lados. Bueno, si nosotros lo vemos desde el lado positivo, vemos que se llegó a establecer el concepto precisamente de esa necesaria reforma en salud, que lo planteó sobre todo la ministra del gobierno anterior, la doctora María Isabel Rodríguez. Se han establecido políticas que indiscutiblemente, y hay que, como dice usted, valorar equilibradamente, constituyen un paso adelante, al menos en el ideario, en el deber ser. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte material, vemos que las políticas no han sido o no han recibido el seguimiento adecuado, no se ha estructurado el marco legal correspondiente para empujarlas. Algunas buenas acciones han sido dejadas a medias o fueron dañadas por temas ideológicos, y por otro lado el tremendo problema del presupuesto en salud, que está mal equilibrado. ¿Por qué? Porque enormes cantidades, como en todas las entidades de gobierno, va dedicada a la contratación de cada vez más personal, mucho personal administrativo, mucho personal relacionado con temas más dirigido al gasto corriente que a la inversión, que a los planes preventivos. Estos programas de por ejemplo, Fosalud, que han estado actuando bajo la lógica de la prevención, de la atención de algunos temas específicos, como por ejemplo el tema del tabaco, el control del tabaco y alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes examinan? Por ejemplo, está también el tema de los IVASI, por ejemplo, el tema de los IVASI. Si lo vemos, por ejemplo, dividámoslo, programas como Fosalud. Fosalud es, a mi juicio personal, como médico, un buen programa. Es algo que debe de dársele continuidad, y que lo que hay que hacer es ver cómo se mejora, cómo se perfecciona. Ahora, el problema cuando nos vamos al tema, por ejemplo, de si es eficaz y efectivo, quizás ahí vamos de nuevo a ver si el personal
que está a cargo, que está ejecutando las funciones, tiene las competencias y tiene los recursos. Porque si las personas que están a cargo no están capacitadas para ejercer las funciones desde el más alto nivel a los demás de coordinación, vamos a tener problemas. Y si la gente no tiene recursos, que es lo que ha terminado pasando en Fosalud, más que en Fosalud, en el programa ECOS, que también lo dejó la anterior ministra, sí, ECOS, que el concepto es bueno, pero ha terminado, digamos, encallando en los mismos problemas de estar con un presupuesto insuficiente, recursos insuficientes, y entonces otra vez se ve... Que caemos de nuevo en ese vacío, ¿no? En esa debilidad. En esa debilidad. Pues yo tuve la oportunidad de ver una experiencia de un médico que me lo encontré casualmente en el oriente del país, y me decía, voy a visitar varias colonias, me decía. ¿Y usted trabaja? Sí, trabajo con los ECO, y yo tengo que ir a ver cómo están las condiciones de ellos, y si veo algo que está pasando ahí, inmediatamente lo reporto, y la clínica, ya los médicos van directamente a tratar esa situación. A mí me llamó muchísimo la atención en ese aspecto, ¿no? Y creo que es positivo. Pero la prevención. Pero totalmente. Volvemos de nuevo, o sea, nos quedamos un poco marchitos cuando vemos esos casos aislados. El punto es que el sistema de salud en nuestro país merece, decía usted, una operación de milagro. Sí, totalmente. Hablando de operaciones, ¿eh? Sí. Yo en ese sentido lo visualizo y lo divido en dos grandes áreas: el concepto holístico de salud y el concepto de la atención médica a los enfermos. ¿Se podría atrever a usted a decir que esa es una recomendación para el nuevo gobierno que viene a partir del 1 de junio? Por supuesto. ¿Qué le recomendaría o qué cree que son las acciones inmediatas que el nuevo gobierno, el presidente Nayib Bukele, debe de hacer? Debe visualizar por campos de acción, teniendo en cuenta los recursos que tiene, y definir: vamos a atender salud como el concepto holístico del bienestar de la población, y a los enfermos, ya sea de manejo ambulatorio o de manejo intrahospitalario. Y entonces lo divido. Para salud necesitamos educación y necesitamos también medio ambiente inocuo y un trabajo intersectorial, no solo intrainstitucional de ministerios. Debe de entrar la academia. Aquí, a diferencia de otros países, no incluimos a los tanques de pensamiento natural, que son las instituciones de educación superior, llenas de gente especializada, capacitada, con muchos estudios guardados y acopilando polvo nada más, ¿verdad? También el sector de la sociedad civil y el sector empresarial, todas las fuerzas vivas del país, para trabajar en la búsqueda de las soluciones para tener un cuadro de salud para la población. En el otro lado, debe de pensar cómo vamos a resolver ese problema de las largas colas, los tiempos de espera, la atención eficaz y eficiente, el desabastecimiento, ¿verdad? Y aquí, en este sentido, creo que nos vemos obligados a abordar algo que, así como el tema de la Operación Milagro, es una situación real y que está relacionada precisamente con esta ley. Creo que muchos sectores han sido claros en definir que si le seguimos restando recursos al gobierno que viene a tomar posesión el 1 de junio, lo único que vamos a lograr es que no puedan funcionar. O sea, le van a entregar un esqueleto, ¿no? Perdóneme, claro. Hablando de medicina, y perdónenme un poco el comparativo. No. Sí, y como buen esqueleto... Ahorita están hablando de entregarle no sé cuánto, el 3%, no sé cuánto a la fiscalía, sí. ¿No? Sí. Le quitaron y todo. Al final el presidente ha dicho de que van a dejar el gobierno prácticamente seco, ¿no? Y es una tendencia. Esta ley que entró en vigencia, a diferencia de la propuesta en que trabajamos, crea una entidad que se llama el Consejo, que ya va a tener un presupuesto adicional.
Entonces, el Consejo para la Enseñanza y Aprendizaje Académico de las Prácticas Clínicas. sí, que desafortunadamente, y aquí creo que los señores diputados en su buena intención no se dieron cuenta que el que la redactó estaba generando una antinomia. La Constitución ordena en su artículo 61 que se cree una ley de educación superior, que ya existe, para ver todos los temas de educación superior, y la educación de los internos que no se han graduado, de año social que no se han graduado, y de los médicos residentes que se han graduado pero están estudiando especialidad, es educación superior. Y eso es competencia del Ministerio de Educación. Hay una Dirección Nacional de Educación Superior y un Consejo de Educación Superior, que es un órgano consultivo y propositivo, del cual lo digo con total propiedad porque yo soy miembro del Consejo de Educación Superior, y no hay necesidad de esto, pero ya otra entidad con otro presupuesto, sí, es otra seguimos cargando. Doctor Holland y doctora, me encanta este tema porque me está dando muchas luces para comprender mejor qué es lo que viene por delante. ¿Usted cuáles cree que, a partir de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa y de manera política, de manera presupuestaria, cuáles son los márgenes que va a tener el nuevo gobierno para poder, digamos, configurar mejor un esquema de salud en el país? Mire, va a tener márgenes muy reducidos al paso que vamos, pero ahí vienen las operaciones milagro. Y aquí le hago al nuevo gobierno una recomendación muy personal, y no sé si la doctora la puede mejorar, ampliar o la comparte, pero creo, sin lugar a equivocarme, que parte del tema de financiamiento debe de abordarse a partir precisamente de las mismas situaciones de necesidades y de los mismos constreñimientos que le están poniendo. Hablemos del 2% del FODES, ese 2% adicional. Bueno, si yo tuviera que tomar la decisión, le ponía para el próximo presupuesto, que es donde tiene que entrar el 2% del FODES, que sean las alcaldías las responsables de manejar la infraestructura y la parte de gasto corriente de todas las unidades de salud y clínicas asistenciales del sistema público que están bajo su municipio. ¿Por qué motivo? Porque, para empezar, acercamos la salud al pueblo y le damos la oportunidad al ciudadano de tener un funcionario directo al cual llegar y exigirle por esa prestación de corto plazo, porque ahí le puedes decir al alcalde o al consejo municipal, mire, ahí en la clínica están atendiendo mal. Ahí, y no solo la clínica, ahí es el Ministerio de Salud, que a lo mejor no le escucha. La escuela pública también. Y mira, ahí en la clínica no hay para tomarme exámenes de sangre porque dicen que no han comprado los insumos necesarios, los reactivos. Y si eso sigue así, a lo sumo en 3 años nos vamos a ver la cara, ¿verdad?, en las elecciones. Esa es una forma, y no para que estemos ocupando fondos para contratar más gente, que paguen por esos recursos y le den a su población de su municipio la atención que requiere. La política de salud, esa es del Estado, pero con ese 2% volvemos a circular y inyectamos servicios, y las alcaldías quedan bien. El alcalde que trabaja tiene otra manera de ayudar a sus conciudadanos y de ganarse la reelección, ¿no le parece? Claro, no es simplemente de estar... Doctora, para mejorar un poco así brevemente, porque me encanta el planteamiento con el cual estamos cerrando este capítulo de la presencia de ustedes, que desde luego me he sentido muy, y espero que los televidentes también. A ver, doctora. Cuénteme, dígame. Sobre el punto ¿qué le espera al nuevo gobierno sobre esa base? Considero que le espera muchos retos a este gobierno, muchas dificultades, pero que si tienen a las personas con las competencias, habilidades y destrezas necesarias y son creativos, van a poder cumplir con su función constitucional, ¿verdad? Hay que, como
como es el eslogan del presidente electo, hay que buscar nuevas ideas. Y lo más importante de esto, bueno, dos cosas muy importantes: que el presidente respalde a sus funcionarios en las acciones sabiendo que van a ser atacados, pero que es parte del proceso, y tener valor, porque aquí se va a necesitar ser muy valiente por todos los intereses que se configuran, lógicamente, porque somos personas y todos tenemos nuestras formas de ver las cosas y nuestras necesidades. Así que si se logra configurar todos estos conceptos que he vertido, creo que vamos a tener una nueva era en nuestro país y podemos ver la luz al final del camino. Bueno, me quedé todavía con la inquietud de seguir abordando este tema y el análisis con usted. Les agradezco que me den en primicia lo que podrían ser estos planteamientos previos a lo que es la transición de gobierno. Gracias, doctor Eduardo Wolin, por habernos acompañado. Gracias. También a usted, Mireya Schonenberg, gracias por haberme acompañado, doctora. Gracias a usted, Ernesto. Les agradezco muchísimo y vamos a darle, desde luego, seguimiento a esta ley que, por lo que logré descubrir en el planteamiento que usted hacía, merece de reformas también, porque hay casos ahí como el tema de las horas por turno que hay que corregir, ¿verdad?, para los estudiantes, y el otro tema del Consejo para la Enseñanza y Aprendizaje, una figura más, un presupuesto más. Bueno, interesante. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué otras herramientas útiles deben de tener los héroes anónimos, que son las micro, medianas y pequeñas empresas en el país? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Nos vamos a la pausa y les tengo información de tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta la carretera Los Chorros, en la zona de Las Delicias. Ahí usted ve ese, ¿qué?, descomunal. Sí, se le puede calificar así, mi querido productor Boris. Sí, ¿verdad? Es tremendo el tráfico que hay a raíz del cambio que ha habido de horarios. Los nuevos horarios de 5 a 7:30 am, sentido único de occidente hacia Santa Tecla. 7:30-12, 2 carriles con dirección hacia Santa Tecla y un carril hacia occidente. Así tengo yo acá estos datos. Y desde las 12 del mediodía a 5 de la mañana, 2 carriles hacia occidente y 1 hacia Santa Tecla. Al final es eso. Ellos están esperando entrar en esa dimensión. Ahí está el cierre. Bueno, al final, digamos que descomunal no puede ser, pero es parte de lo que están esperando ya el ingreso hacia lo que sería el sector de Los Chorros. Una imagen aérea que nos pone en perspectiva de cómo está el tráfico a esta hora. Gracias por estar pendiente de este reporte. Ahí está, otro giro que hacemos para conocer ya la San Romero. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Hablaremos precisamente sobre el desempeño de las micro y pequeñas empresas, y desde luego la utilización o la utilidad que debe de tener las nuevas tecnologías en esto. Y esto desde luego que vamos a tratar en esta segunda parte es en el marco de un evento que se llevará a cabo este día en nuestro país, el cual busca una visión de desarrollo
de desarrollo tecnológico para las MIPYMES. Para hablar de este tema me acompañan la presidenta de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, la licenciada Ileana Rogel, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a todos los amigos televidentes y pues alegre de estar esta mañana acá. Bueno, y también nos acompaña Dani Sánchez, él es español, él es fundador de Colau, que es una empresa de posicionamiento web que permite que las pequeñas empresas tengan mayor visibilidad en el buscador de Google, ¿no? Eso es bien importante porque hablando de herramientas, la mejor herramienta para hacer negocios y para no andar en otros menesteres son la nueva era de la comunicación en línea. Exacto. Pues un placer, un honor también, Ernesto, estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno. Para este día está este evento que marca una pauta de apoyo y de discusión sobre estos temas. Aquí un poco para entrar en la generalidad del caso. Sí, efectivamente, Ernesto, San Salvador es la sede del 6º diálogo de autoridades de micro, pequeñas y medianas empresas del hemisferio. Estamos hablando que de las 32 naciones, 25 están presentes ahora en San Salvador. Son autoridades responsables del trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas. Ministros, viceministros, directores, presidentes de autónomas estaremos dialogando y proyectando cómo nos imaginamos el trabajo con este segmento empresarial de aquí al año 2030. Se oye lejos, sin embargo, estamos hablando de los siguientes 10 años, ¿verdad? Cómo es que a partir de este espacio creado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, nos proyectamos y reflexionamos y por supuesto todo lo que es los avances tecnológicos que están habiendo en todo el planeta, cómo se le acerca a este segmento empresarial que representa más del 99% en todo el continente. En ese contexto, pues decir que la OEA desde el año 2009 viene organizando este diálogo, se organiza cada 2 años. Hemos tenido la oportunidad de participar en las diferentes actividades que la OEA desarrolla para estimular, ¿verdad?, el acercamiento de buenas prácticas, de cómo nos compartimos avances y hacer posible, digamos, la dinamización con mucha más agilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y ha logrado permear de manera positiva el uso de, digamos, de estas herramientas que en particular se tratan en estos 2 días, se van a tratar en estos días, especialmente en nuestro nicho poblacional de MIPYMES? Sí, de hecho yo quiero destacar que, por ejemplo, este diálogo nos ha permitido, en el caso de El Salvador, conocer experiencias que las tropicalizamos al contexto salvadoreño. La alianza público-privado-academia, la primera vez que escuchamos de esto y que aquí en El Salvador se traduce en los CDMIPES, en los Centros de Atención de Micro y Pequeña Empresa. La primera vez que escuchamos de esto fue justo en el diálogo provocado por la OEA. Cuando conocimos la experiencia de Estados Unidos, de Brasil, de México, de otros países en aquel año 2009 que queríamos como innovar en la forma de hacer política pública de cara a las MIPYMES, y sí nos ha hecho de mucha utilidad. Y de hecho los temas que este día y mañana vamos a abordar, Ernesto, tienen que ver con cómo fortalecer las alianzas público-privado-academia, cómo las MIPYMES juegan un rol importante y tener esta capacidad de resiliencia ante los desastres de la naturaleza, cómo lograr que las MIPYMES incursionen en el mercado de las compras públicas, cómo además hacer posible que todos estos avances tecnológicos estén disponibles para las micro y pequeñas empresas. Bueno, el gran reto más próximo es el tema de la firma electrónica, que se entra en un esquema diferente. A ver, Dani, ¿qué impacto o qué modelo podemos de alguna manera adecuar o comparar con lo que se hace allá afuera externamente y lo que podemos hacer acá con estos héroes anónimos a quienes yo
así los identifico, porque sufren el embalte de las situaciones hoy en día, inseguridad, una carga tributaria grande, pero ahí están ellos, y estoy hablando de aquellos, por decirte, una imprenta, ¿no? Que bajo esa lógica actúa y opera en el mercado. Exacto, pues tú lo has dicho bien, Ernesto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estos héroes anónimos? Colao es la primera tecnología que permite a estos héroes anónimos, las micropymes, más las micro y las pequeñas que las medianas, porque las medianas ya tienen a alguien que lo pueda hacer por ellos. Pero la micro y la pequeña, la ferretería, la floristería, la lavandería, la carpintería, estas microempresas no tienen a nadie que sepa de marketing en general. Dentro de su empresa tienen a la persona que vende flores, a la persona que las reparte, pero no tienen a una persona experta en marketing. Y Colao nació en la montaña de Colao, que está en Hawái. Con mi esposa estábamos hablando de todas estas tecnologías y con 3 clics te permiten hacer algo. Hablamos del movimiento hazlo tú mismo, es decir, hay impresoras 3D hoy en día. Con 3 clics puedes imprimir una cosa. El movimiento hazlo tú mismo es el ideal para que estas pequeñas empresas puedan ser visibles en Internet, porque lo pueden hacer ellos mismos de forma gratuita. Y Colao de esta manera introduce el movimiento hazlo tú mismo al ser visibles en Internet, haciéndolo ellos mismos de forma completamente gratuita en 3 minutos. Después de lanzar la tecnología durante 3 años, nos dimos cuenta de una cosa, Ernesto. Vale, cuando ellos tienen la demanda, porque ahora con Colao pueden ser visibles en Internet, tienen su página web, falta una cosa, es como una mesa que le falta una pata: la gestión de la demanda. La generación de la demanda a través de Colao, que es socia estratégica de Google, la van a tener. Pero cuando reciben esta llamada, han de saber gestionarla, han de saber gestionar al cliente, retenerlo. Y aquí es donde entran las asociaciones, y en este caso la CONAMIPE en El Salvador, que tenemos pues el honor de decir que después del plan piloto en México de esta triple alianza de Colao con las asociaciones y cámaras y Google, El Salvador es el primer país en donde se introduce también con la CONAMIPE y otras cámaras y asociaciones. Y es tan importante el rol de la CONAMIPE porque cuando Colao les genera la demanda a la microempresa ha de saber gestionarla. Un ejemplo, si es una empresa de llantas que pues vende llantas, en diciembre ha de poder enviar un correo electrónico o antes de la época lluviosa, decir, se acerca la lluvia, ven a ver los frenos. Pero para eso ha de preguntar el correo electrónico del cliente cuando viene. Eso es una cosa que no hacen las pequeñas empresas. Y la CONAMIPE en este caso, bajo la gran liderazgo de la presidenta Rogel, es una parte imprescindible de este puzzle, porque se encargan de decir a la microempresa: tienes que preguntar al correo electrónico cuando la gente va a tu empresa. Así les puedes enviar un mensaje personalizado en distintas épocas del año. Y esta triple alianza en México ha sido exitosísima en esta prueba piloto. Se han conseguido digitalizar a 3.000 microempresas en 2 semanas y las cámaras han logrado una afiliación multiplicada por 10. Esto, el trasladado a El Salvador, tenemos mucha esperanza de que pueda tener un gran impacto. Ok, hay un pool de comunicación en línea que si se hace buen uso de ella se le puede sacar mucho provecho. Y de hecho las redes como tal fueron creadas para hacer negocios, ¿no? Sí. Y no precisamente para andar a veces uno, ¿cómo se le llama? Cuando anda haciendo su selfie y todo eso. Pero bueno, voy a hacer una pausa y regresamos un poco ya hablando de los temas que se van a tratar y sobre todo también de los grandes desafíos que hay para el nuevo gobierno en esta materia, sobre todo por la transición que vivimos hoy en día. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, ¿cuál es el estado actual de este sector, Iliana, y cómo de alguna manera se puede presentar de cara al desafío del próximo quinquenio que viene con el nuevo gobierno? Bueno,
Yo creo, Ernesto, que siempre con un cambio de gobierno se tiene la expectativa que van a haber cosas nuevas. Y yo me atrevo a decir de que en este momento podrían ocurrir cosas muy interesantes para el segmento empresarial de la micro y pequeña empresa. Estamos hablando que uno de los elementos claves que está demandando este segmento empresarial es el acceso a capital de trabajo, el acceso al crédito. Otro factor que está muy marcado es todo el tema de la formalización de los negocios. Y aquí debo de destacar que estamos en proceso ya de un anteproyecto de ley sobre la simplificación tributaria para la micro y pequeña empresa, que se ha estado trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y otro elemento clave es que yo digo son 3 palabras fundamentales para hacer un cambio en la forma de producción o de comercialización de las micro y pequeñas empresas. Las palabras claves son el uso de las tecnologías de la información como herramientas que le pueden permitir dar un salto cualitativo al desarrollo de los negocios, el tema de la innovación como un factor determinante y una tercera palabra clave que es calidad. Si usted produce con calidad, si usted le oferta al consumidor productos o servicios de buena calidad, yo me atrevería a decir de que casi es garantizado tener una buena clientela. Pero recientemente, en diciembre de 2018, CONAMIPE lanzó la encuesta, hizo pública la encuesta de cómo está la micro y pequeña empresa en el país, y ahí Ernesto nos dice varios datos importantes. Primero, por ejemplo, con este tema de la digitalización, y por eso nos gusta esta idea de Colao, porque ellos tienen la meta de digitalizar a más de 3 millones de MIPYMES del hemisferio. Entonces, el reto que tiene Dani es sumamente fuerte, pero entonces, si lo colocamos en El Salvador, para nosotros esto es muy importante porque esta encuesta nos dice que la mayoría de empresarios del país, micro y pequeñas, tienen teléfono. Muchos tienen teléfonos inteligentes, pero no los están utilizando para hacer negocios, para facilitarle la vida a las empresas. Y ese instrumento, ese aparatito celular inteligente puede transformar la vida de un empresario, de una empresaria, de una micro pequeña empresa. Y en ese contexto es que el reto que nosotros tenemos es esta apuesta por el uso de las tecnologías de la información, la capacitación sobre estrategias de marketing digital. Ya lo probamos, llevamos aproximadamente unas 300 líderes, mujeres, dueñas de empresas que han pasado por el curso de un diplomado sobre de marketing digital, y hemos visto cómo hay una transformación del antes y el después en los negocios de estas mujeres. Más que a veces también alguien puede decir, bueno, en negocios lo práctico en la ganancia, pero también a veces subestiman o invisibilizan el potencial de marca de su producto, que ya se coloca y se cotiza de una mejor manera. Sí. Hay experiencias, ¿no?, que nos muestran eso. Sí, no, sin duda. La marca, la percepción es la realidad. Lo que percibe la consumidora y el consumidor es al final y al cabo la realidad. Yes. Y lo que le decía la presidenta Rogel es fundamental. Hoy en día hay un crecimiento negativo porcentual de la microempresa en Latinoamérica en general y en El Salvador en particular. Es decir, hay menos microempresas en el porcentaje del total de empresas que los que había antes, porque 8 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños va a Google a buscarles, pero solamente 1 de cada 10 microempresas está. Ya no en el teléfono móvil, está en el buscador, no aparece. Y eso está provocando que las pupuserías, las lavanderías, las floristerías estén cerrando a un porcentaje mayor que antes. 3 de cada 4 no sobrevive al segundo año. Esto es, sin duda, un motivo más, no de preocupación, sino de urgencia en aplicar tecnologías, tanto como la que se va a usar, se está presentando hoy de Colao en El Salvador, o que lo hagan ellas mismas si saben cómo hacerlo, pero que lo hagan. Tú asesoras, como CEO que eres de la empresa Colao, tú asesoras y montas este tipo de
digamos, de estrategias, ¿no? Promueves este tipo de estrategias, ¿eh? Sí, Colao es una tecnología que la pupusería es gratuita y en 3 minutos tiene su página web que aparece arriba de Google. La capacitación en sí, como comentabas bien, Ernesto, de la marca, de poder gestionar bien la demanda, la CONAMIPE es la que está más y mejor preparada para hacer esta capacitación local. ¿Qué costo me trae a mí el que tú puedas colocarme como Colao en ese contexto, digamos, mundial, ¿no? Con este buscador de Google. 0. Durante 2 meses Google pone la publicidad gratis. Colao siempre es gratuita. Es una tecnología inteligente que te posiciona arriba de Google con tu página web siempre gratis. Google, con parte de este plan 2019-2022, da 2 meses de publicidad gratuita. Y las asociaciones, las cámaras, en este caso la CONAMIPE en El Salvador, ponen la capacitación, en este caso también sin coste. Lo que es sin duda una combinación triple que permite a más pupuserías y floristerías entren en la era de la digitalización, que ya no es el futuro, es el presente. Talleres de mecánica, negocios, o sea, como tú bien lo decías, no necesariamente que tengan el CUN de ser medianos, sino que a lo mejor de micros, empresarios. Sí. La CONAMIPE tiene una estrategia de inclusión digital, ¿verdad?, que hemos empezado a desarrollar. Y en ese marco, digamos, alianzas que podríamos tener con Colao pueden ser sumamente importantes para agilizar el que las empresas puedan digitalizarse e incursionar en esta ruta del Internet. A mí nunca se me olvida, Ernesto, hace casi 8 años, un empresario del área regional centroamericana le preguntaron que dónde estaba ubicado su negocio. Y la respuesta de él fue decir, en la mejor carretera del mundo. Y se refería a estar en el Internet y colocar ahí su negocio, su dirección. Y comentó de que él hacía productos de calzado en Nicaragua y estaba vendiendo vía Internet, o sea, sus compras, sus negocios los estaba haciendo por ahí. Entonces, creo que esta herramienta que tiene detrás de soporte a Google puede ser muy importante para este esfuerzo de la inclusión digital que estamos intentando realizar. A ver, me han puesto este dato acá en la pantalla que refleja que solo el 1% acepta el pago digital. Sí. Desde ahí podemos ir ya midiendo los alcances. Sí, yo diría que el pago digital no es determinante en tanto en cuanto muchos consumidores todavía están un poco recelosos. Pero sí, pero es un parámetro para medir que todavía no andamos en ese mundo, ¿no? Sin duda, sí, es un porcentaje importante, es una cifra que nos demuestra que hay mucho potencial por delante. Hay mucho potencial, sí. Hay necesidad de educar, porque estamos hablando que los dueños de micro y pequeña empresa no nacieron con una computadora ni con un teléfono, y en ese sentido es que la educación por el uso de las tecnologías de la información se vuelven sumamente estratégicos en este momento para lograr dinamizar a estas pequeñas unidades económicas, Ernesto. Yo creo que vale la pena destacarlo porque es el reto que tenemos por delante. ¿Este diálogo es abierto para socios o ya invitados especiales? Son invitados especiales, son los delegados de las naciones del hemisferio, ¿verdad? Este día el presidente de la República lo va a inaugurar, a darles la bienvenida a las autoridades de países miembros de la OEA. Y en ese contexto yo quiero decir que realmente va a ser muy rico, Ernesto, imaginarnos cómo desde un Brasil, Paraguay, México, Estados Unidos, Canadá, Chile, El Salvador, Dominicana, Panamá, todos en función de este diálogo de proyectarnos al 2030. Ok, hablamos de esto a manera ya de conclusión cuando regresemos. Y es que, sin duda alguna, lo que están también a través de tu empresa, Colao. Me cuesta a mí encontrar. Vamos a ver, Colao, así. Es hacer visible que estos negocios, pequeños negocios, de alguna manera, pues entren en esa, digamos, ventana al mundo. Exacto. Sí. Y sepan aprovechar al máximo las ventajas competitivas
de mercadeo que ahí existen. Sí. Vamos a ver, ¿qué nos vas a ofrecer en esa ponencia que tienes durante este evento? Voy a la pausa y hablamos de esto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es, digamos, el contenido de exposición de lo que tú vas a exponer en este sexto diálogo interamericano de altas autoridades de las MIPYMES? ¿Qué vas a hacer en este evento? Pues Ernesto, lo que se va a hacer es explicar el plan piloto de México, esta triple alianza, Colau con las cámaras asociaciones, las CONAMIPE en el caso de El Salvador, Google, y cómo ha impactado en la economía micro y macro de México y cómo se puede replicar en los distintos países, con una línea de fondo. La demanda se ha trasladado de la calle, la gente ya no va buscando pupuserías por la calle, la buscan desde el confort de su sofá con el teléfono móvil. El consumidor se ha trasladado, la demanda se ha trasladado de la calle a la computadora. La microempresa no, se mantiene en la calle, no se ha trasladado igual que sus consumidores a la computadora. La línea de fondo es esa. Hemos de trasladar también a la microempresa si queremos rescatarla, porque hoy en día, si seguimos con esta tendencia negativa, va a acabar desapareciendo. En Estados Unidos, Ernesto, ya no queda ninguna tienda de ropa. Sí. Ya es una rareza ver una tienda de ropa. Entonces, en El Salvador tenemos tiempo todavía de digitalizar a las microempresas para que no desaparezcan. Bueno, el mundo está cambiando en esa parte. Yo creo que vale la pena destacar que lo que Dani nos va a compartir es algo que ocurrió en México y que nosotros quisiéramos que también ocurriera aquí, que en cuestión de un corto tiempo, muchas MIPES, muchas micro, pequeñas empresas decidieron incorporarse a este proceso de digitalizar su negocio. No es de la noche a la mañana, repito, fundamentalmente, Ernesto, porque los dueñas de una micro, pequeña empresa en El Salvador, pues, repito, no nacieron en esta era tan ágil de la digitalización y entonces ellos tienen que aprender de alguna otra manera, o sus hijos jugar un rol importante para hacer que esta dinámica de digitalizar su empresa sea efectiva en un corto plazo. Repito, nosotros ya tenemos varias historias de ver cómo es que aperturando sus páginas en Facebook, utilizando las redes sociales para promover sus negocios, han dado su mismo portal web. Exactamente, su portal web, porque tiene que ver con esta misma lógica de que nadie quiere ir a enfrentarse al tráfico para irse a sentar a un lugar a comer o ir a un establecimiento comercial donde ahora te cobran por el parqueo, y todo el mundo está utilizando el buscador en Google. ¿Dónde? ¿Quién me trae? ¿Quién me acerca cosas a donde yo estoy para evitar lo que allá afuera ocurre, ¿verdad? Entonces, llevarle este mensaje a las micro y pequeñas empresas es clave. Hemos hablado con Dani que antes de entrar a la digitalización se requiere cierto nivel de formalidad de los negocios, y en ese contexto ponemos a disposición toda la oferta de servicios que tiene la CONAMIPE. Tenemos dentro de nuestras oficinas asesores jurídicos para orientarlos a la formalización, a cómo registrar su marca, a cómo incluso, ¿verdad?, a través de los CDMIPES, un asesor en TICs, en tecnologías de información y comunicación, donde le pueden asesorar de cómo hacer uso de esta gran, digamos, oportunidad que nos presenta el Internet. Entonces, a ver, pero si es una ventana de exposición, también requiere de ser competitivo. Exactamente. Y para ello realmente habría que medir los alcances de competitividad que tiene nuestros pequeños microempresarios. Yo digo que hay un buen número ahora de micro y pequeñas empresas que están listas para dar este paso. Y esa es la responsabilidad de ustedes, que han estado trabajando todo este tiempo, ¿cierto? Exacto, sí. Y un poco como el mensaje sería: acérquense a uno de los más de 30 puntos de atención de la CONAMIPE, porque ellos son la puerta de entrada hacia este plan de digitalización
que se espera digitalizar a 15.000 microempresas en El Salvador durante este año. Ellos son un poco los que van a formalizar a las empresas. Con esto también se logra que un mayor porcentaje de microempresas acaben formalizándose y vean el sentido a formalizarse, porque si no, no se pueden beneficiar de todo esto. Estamos hablando de una economía digital a la que tenemos que entrar, nos guste o no nos guste, ¿no? Correcto. Y no es tan difícil como lo parece. Puede intimidar. Pero puede intimidar, pero no es tan difícil. No lo es, realmente no lo es. Hoy en día las tecnologías hacen que con 3 clics algo suceda. Yo lo decía, ¿no? Hoy quien no tiene, y creo que también Ileana lo decía, quien no tiene hasta 2 teléfonos inteligentes. Pero si fuéramos tan inteligentes también nosotros ocupáramos eso para poder hacer negocios, para poder mercadear mejor nuestros negocios. Pero lamentablemente a veces se prestan más para estar haciendo chambres de en línea, para estar haciendo cosas vanidosas, en fin, pero hay una necesidad de hacer algo más productivo en línea, ¿eh? Sí, no, una urgencia. Si solamente 10 de cada 100 pupuserías están en internet, pero 7 de cada 10, 8 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños va a Google buscando pupuserías que entreguen a domicilio. Esto ya no es el futuro, esto está pasando ahora. La gente ya no va buscando qué pupusería hace una entrega a domicilio por la calle, lo busca en internet. Para ellas, para su crecimiento, no es opcional estar en internet, es obligatorio. A ver, Kevin Morán nos escribe: saludo, hola Ernesto, tenemos una plataforma local en nuestro país que está orientada a ello y se llama sumeclientes.com. En ella están todas las herramientas y tutoriales para crear crear embudos de venta y montar tu tienda en línea con Pagadito como pasarela de pago en El Salvador. Bueno, qué interesante, ¿no? Que se mueva también, digamos, bajo esa tendencia al país. Es que yo quiero agregar, Ernesto, que a partir de esta apuesta también las empresas que se dedican, digamos, a tener servicios en línea como Pagadito, Sumeclientes u otras, o los diseñadores de software, un cambio sustancial en el desarrollo de sus negocios, y la digitalización es parte de esa apuesta. Ileana, una pregunta clave en esto. Sí. ¿Van a abanderar ustedes el proyecto para el tema de los quedan, de pago para las MIPYME? Pregunta a alguien. Pregúntale qué pasa con los quedan que están matando a las pymes, los formalismos tributarios que agobian a las pymes. Sí. Brevemente. Bueno, tenemos colocada en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Economía, una reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa para obligar tanto al Estado como a los privados para que le paguen a las MIPES en 30 días. Está en manos de los diputados, Ernesto, la posibilidad de resolver. Una buena acción de nuestros queridos diputados es que aprobaran eso, porque ese es un punto que agobia, agota y ahoga así a las micro y pequeñas empresas. El oso de los quedan que después terminan dándole. Tenemos conocimiento de que el gobierno es uno de ellos. El gobierno está haciendo su mejor esfuerzo por pagar y ya estamos obligados a pagar en 30 días. Pero tenemos experiencia de micro y pequeñas empresas que les están pagando hasta 6 meses el sector privado. Entonces ahí no puede ser. No puede ser. Vamos entonces a dejar abierto este tema para tratarlo más adelante. Gracias, Ileana, por haberme acompañado. También a ti, gracias, Dani, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Y feliz estadía acá en nuestro país. Primera vez estás acá. Y es una maravilla de país. Enhorabuena por el gran ecosistema emprendedor del país. Qué bueno, qué bueno. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.